Muy buenas tardes, Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla Gialni José. Esto es una palabra de vida. Estamos por aquí para compartir, como mismo se llama el programa, una palabra de vida. Pues así estamos para compartir contigo una palabra. ¿Cuál palabra? No cualquier palabra, la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, la palabra inspirada por su Espíritu Santo, la palabra que da vida, la palabra que es como mismo ella dice, como espada cortante, como espada de doble filo. Esa palabra que edifica, esa palabra que enseña, que redarguye, que instruye. Esa es la palabra que vamos a tratar en el día de hoy. Bendigo tu vida de cualquier parte de donde nos estés escuchando. Sé que tenemos personas que verdaderamente bendigo a Dios por sus vidas. Tenemos seguidores fieles que desde que iniciamos el programa, hace unos meses, desde que iniciamos, han estado ahí. Verdaderamente gracias, verdaderamente agradecemos todo su apoyo. Bendigo sus vidas. Declaro que el Dios Todopoderoso bendice, que trae bendición de lo alto, que trae apertura de puertas espirituales, de puertas terrenales, de bendición que sobreabunde en cada uno de ustedes. Damos gracias también porque sé que tenemos algunas personas, según he chequeado en las redes sociales, tenemos aquí en el canal, según he chequeado, tenemos varias personas también que nos siguen desde México. Le enviamos sus saludos hasta allá. Tenemos personas en nuestro país, en República Dominicana, que nos siguen. Tenemos seguidores en Colombia. Tenemos personas en El Salvador. Gloria a Dios por sus vidas. Y declaramos bendición sobre la vida de cada seguidor, declarando que es el Dios Altísimo que pone en nuestras manos esta encomienda y es Él que sustenta, es Él que apoya, es Él que dirige, es Él verdaderamente que está bendiciendo vida a través de nosotros. Y declaramos que es Él que pone las palabras en nuestras bocas, que son edificación para algunos y para bastantes personas que se han comunicado con nosotros. Y verdaderamente gracias por el apoyo. Gracias, verdaderamente gracias. Le doy gracias al Dios Todopoderoso y me pongo en sus manos nuevamente, como siempre digo, porque a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea toda la adoración. Y en este momento, como siempre lo hago, en cada cosa que hago en mi vida, y esta no es la excepción, siempre me pongo en sus manos para ser dirigida por Él y para que sea su propósito que se lleve a cabo en mi vida, para que sea su propósito que se lleve a cabo en esta nueva encomienda, en este ministerio, en esta enseñanza, en esta palabra de vida que Él ha puesto en nuestras manos. Me declaro su vasija de barro y declaro que toda la gloria no es para mí. A Él se la doy porque es el único merecedor de ella. Bendigo al Dios Altísimo, exalto su nombre y a Él le doy toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza porque Él es el único merecedor de ella. Bueno, vamos a la palabra que traemos en el día de hoy y el tema que le puse es este. Ahuyenta las aves de rapiña. Así mismo, ahuyenta las aves de rapiña. ¿De qué estoy hablando? Hay una palabra que vamos a traer que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, acerca de una mujer llamada Rispa, que anteriormente, creo que fue el lunes antepasado que yo estuve hablando, que en algún momento estaría trayendo alguna enseñanza acerca de quién era Rispa, quién era verdaderamente. Pero más adelante vamos a ver quién es Rispa. Vamos a dar primero los antecedentes de esta lectura. ¿Qué es lo que antecede a lo que pasó aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, perdón? Si nos vamos a lo que es el libro de Josué, vemos que en Josué, yo estaba tratando el lunes antepasado, vuelvo y repito, acerca de qué pasó con los gabaonitas. Los gabaonitas fueron un pueblo que a la hora de Josué estar llevando a cabo la conquista que el Señor lo mandó a llevar a cabo, dirigido por el Señor. En ese tiempo, Josué recibió, y el pueblo de Israel, la visita de unas personas que eran sus vecinos para ese tiempo, y estas personas se disfrazaron, se pusieron ropa vieja, dice odres viejos, ropa vieja, zapatos viejos,
todo viejo, literalmente, hasta todo lo que traían encima, todo lo que traían con ellos era viejo, porque ellos lo que querían era hacerse pasar de que tenían mucho tiempo viajando. En el camino se destruyó todo lo que traía, incluyendo su ropa, su calzado, y que llegaban ahí porque venían de tierras lejanas. Pero fue solamente para engañar a Josué y al pueblo de Israel, para que hiciera pacto con ellos de que no lo iba a destruir. Y ese pueblo, los Gabaonitas, fue luego atacado por Saúl, por el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel. Este rey lo atacó y produjo muerte en ellos y rompió ese pacto. Ya cuando Josué se vino a dar cuenta que había hecho el pacto con ellos en el transcurso de 3 días, que quiso recapitular y echarse para atrás, como quien dice, ya no podía, porque ya había jurado por su Dios, por el Dios Altísimo, que no lo iba a tocar, que no los iba a matar, que no lo iba a destruir a su paso de conquista. Entonces ya no pudo hacer nada en contra de este pueblo. Entonces ese pacto quedó vigente y vino Saúl, el primer rey, vuelvo y repito, y quebrantó ese pacto y atacó a estas personas. Ese pacto, vemos que después, cuando ya David estaba en su reinado, dice la palabra que hubieron 3 años de hambruna y que David consultó a Dios para preguntarle qué pasaba, que por qué esta hambruna de 3 años. Entonces la palabra que Dios le da al rey David es que le dice que Saúl rompió, que quebrantó el pacto con los Gabaonitas y que se debía a esto, la sequía, la hambruna que había. Entonces, esta hambruna, David llega y le dice al Señor, lo consulta y después manda a buscar a los Gabaonitas y le dice, ¿cómo podemos arreglar esta situación? Yo parafraseando la palabra. Y los Gabaonitas les dicen, la venganza que nosotros tenemos en contra de esto para que la situación se arregle es que ustedes nos den 7 varones de la descendencia de Saúl para nosotros matarlo, ahorcarlos en presencia de Jehová y que así cese la hambruna. Eso fue lo que le pidió. Y el rey David le dijo, ok, le será concedido. Dice la palabra que el rey David eligió 7 de los hijos de Saúl, de la descendencia de Saúl. Entre ellos estaban 5 hijos de Mical. Quiero aclarar esto porque sabemos en la palabra, por la palabra, que cuando David trató de llevar el arca de la presencia a la ciudad de Jerusalén, dice que Mical se rió de él, se burló, porque él estaba danzando, como cualquier hijo de vecino, como decimos. Y él se burló, y dice la palabra que ella a causa de esto quedó estéril y nunca pudo tener hijos. Se presume que estos 5 hijos de quien se está hablando no eran realidad de ellas, sino de su hermana, que había muerto y dejó 5 hijos. Ella se terminó casando después, en una de las partes donde David huía de Saúl porque lo perseguía para matarlo, se terminó casando con el padre de esos hijos, que era el esposo de su hermana. Y con ese esposo fue que ella siguió creciendo, cuidando de estos hijos que en realidad no eran de ella, sino de su hermana, pero que de todo modo eran descendencia de Saúl. Llevaban la sangre de Saúl en sus venas. Entonces se eligieron 5 de estos hijos y los otros 2 que se eligieron fue de una mujer llamada Rispa. Ahora vamos a traer la lectura que está, repito, en segundo libro de Samuel, capítulo 21. Vamos a leer a la altura del versículo 9 al 11 para que puedan entender quién era Rispa y de qué se trataba esto. Dice la palabra, vamos a empezar en el versículo 8. Pero tomó el rey 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Berzilai Meolatita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos lo ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos
en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, estoy a la altura del versículo 10. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco. Desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Ok, ¿quién era Rispa? Aquí la palabra te explica bien claro. Era una concubina de Saúl que tuvo 2 hijos con él. Y esos 2 hijos fueron seleccionados por David para que entrara en la cobertura de este nuevo pacto que iban a hacer con los gabaonitas, de entregarle 7 hijos, 7 de la descendencia del rey Saúl. Entonces se le entregaron los hijos, y mientras yo leía esto, yo recordaba una palabra que yo había leído anteriormente y que seguro alguno de ustedes conocerá, y se trata de una palabra que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 15, y es cuando nuestro Señor le pide a Abraham que haga sacrificio e inicia un nuevo pacto con él, que ahí es que el Señor le dice que le dará descendencia, que serán benditas todas las naciones de la tierra, que los bendecirá, que le dará la tierra que le prometió, la tierra prometida para su pueblo, que ahí es que él le dice también nuestro Señor a Abraham, que todavía no le había cambiado el nombre, que era Abraham, que él le dice que su descendencia iba a ser llevada como esclavos a Egipto por 400 años. Entonces vemos que nuestro Señor le dice que le dé un holocausto, una ofrenda. Y ahí es que viene Abraham y coge las aves, los animales, lo corta a la mitad y lo separa de un lado a otro. Y dice que él estaba pendiente. Efectivamente, la lectura dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Y esto es lo que vemos que hacía esta mujer Rispa. Ella dice que cogió una tela de silicio, la tendió en el piso y aquí se quedó, aquí me quedo. Me mataron mis hijos, era lo único que tenía, aquí me quedo. No voy a dejar que ninguna fiera del campo se coma lo que Dios me dio. No voy a dejar que ninguna fiera, como mismo dice la palabra, que dice que no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. Nosotros lo que conocemos de aves de rapiña, sabemos que las aves de rapiña huelen la carne muerta, huelen la putrefacción a distancia, a kilómetros. La huelen y la buscan para devorarla. Pero esta mujer dijo, no, tú estás buscando literalmente, pero los míos no lo vas a devorar. Los míos no te lo vas a comer. Los míos no. Vemos a esta mujer que se puso firme y no lo permitió. No sé cuál sea lo que represente en este momento esos hijos, porque hay algo que yo me llegaba a la mente, yo decía, wow, ¿cómo es posible que esta mujer se dedicara a velar, a cuidar a unos muertos, a sus hijos que ya no había esperanza de que se levantaran de ahí, estaban muertos? Hablando en un plano literal, estaban muertos, ya no había esperanza, ya no había futuro, ya no había nada. ¿Cómo es que esta mujer se decide, toma una decisión tan firme, tan arriesgada, y dice de proteger a sus hijos que estaban muertos? ¿Cómo es que esta mujer protege a sus muertos? Y yo pensaba eso, cómo ella se dedicó firmemente a proteger a sus muertos y nosotros no nos dedicamos a proteger a nuestros vivos. Qué lamentable es la situación, literalmente. Cómo ella se dedicó a proteger a unos muertos y nosotros a veces no queremos ni levantar un dedo para nuestros vivos. Así mismo, eso fue lo que me llegó mientras yo leía esto, mientras yo estudiaba esta palabra, mientras yo meditaba en ella. Yo decía, wow,
Pero esta mujer que sí estaba verdaderamente loca y decidida. Estaba verdaderamente loca y decidida. ¿Qué puede representar las aves de rapiña para ti? Como mismo se llama el tema, ahuyenta las aves de rapiña. ¿Qué pueden representar las aves de rapiña? Demonios que estén atacando tus hijos. Demonios enviados que estén atacando tu ministerio, que estén atacando tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu ministerio, lo que Dios te dio. Que estén amenazando, porque la palabra dice bien claro que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué puede representar para ti esas aves de rapiña? El enemigo, sus demonios, maldiciones generacionales que quieren comerse tus hijos. Porque como en el caso mío, si el enemigo decía que todos venimos del alcoholismo, que mis hijos también, que yo también. La sangre derramada en la cruz del Calvario rompió ese pacto de las tinieblas en mis generaciones, en mi familia. Lo rompió. En el nombre de Jesús. Lo rompió. El nombre que sobre todo nombre, que quebranta toda acta de las tinieblas, lo rompió. Entonces así te digo en este momento, puede representar una maldición generacional. Pueden representar esas aves de rapiña, esa maldición generacional que se quiere comer tus hijos, tu descendencia, tu matrimonio, que como en el caso de mi familia, todas, incluyendo a mi madre después de 32 años, mis padres, después de 32 años de matrimonio divorciados. Quizá esa es la maldición generacional. Pero como en el caso mío, yo dije, me paré firme y dije no. Toda acta, todo decreto quedó en la cruz del Calvario clavada. En la cruz del Calvario. En mí no tienen autoridad. En mis generaciones no tienen autoridad. En mis hijos, esas maldiciones generacionales quedaron destruidas. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo. 12 años de matrimonio y contando. La gloria sea para el Dios Todopoderoso. Porque esas aves de rapiña que pueden representar cualquier cosa en nuestra vida, no se van a comer lo que Dios me dio. No van a devorar lo que Dios me dio. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer como Rispa, concubina de Saúl. ¿Quién sabe la vida de esta mujer? Porque la vida de una concubina no era la misma que una esposa. Una concubina era una esposa secundaria, una que ni tomaban en cuenta. Una que en muchos casos, como en el caso de Salomón, yo me imagino que habría mujeres, porque la palabra dice que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Entonces yo dije, Dios mío, aquí hay mujeres, seguro que ese hombre la vio única vez en su vida, la llevó al altar, se casó con ellas, tuvo relaciones con ellas, quizás un día, 2 días, quién sabe, una vez, 2 veces y más nunca la volvió a ver. 700 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe verdaderamente? Pero vemos a nuestro Dios, que es tan maravilloso, que no importa la maldición generacional, no importa lo que venga, no importa lo que el enemigo crea que va a hacer con lo tuyo. Tenemos que pararnos como Rispa, una simple concubina del rey, que tuvo 2 hijos con él y punto. Tuvo 2 hijos con él y punto. Tenemos que pararnos firme como lo hizo esta mujer y declarar, estas aves de rapiña no se van a comer a mis hijos. Estas aves de rapiña no van a devorar lo que Dios me dio. Lo que Dios me dio fueron 2 hijos. Pues ellas no se lo van a comer. Ellas no lo van a exterminar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pararnos firme como lo hizo esta mujer y declarar. Declarar en fe. Hay otro dato también, y es que esta mujer estaba en una época donde literalmente dice que estaba a los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Y los teólogos, los estudiosos de la palabra aseguran, se atreven a decir, que esta mujer fueron muchos los meses que estuvo ahí. Porque desde el principio de la siega hasta que lloviera, que es lo que lo que dicen que es los teólogos que afirman, que esta mujer tardó meses ahí, velando esos cuerpos. O sea que esta mujer no se rindió tan fácil. Esta mujer dijo, el enemigo quiere devorar lo que Dios me dio. No,
No se lo voy a permitir. Esa mujer velaba de día y de noche lo que Dios le dio. Hasta que dice la palabra en los últimos versículos que leímos, que dice que fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. O sea que lo que esta mujer hizo tuvo tanta repercusión hasta que llegó a los oídos del rey, de la persona más importante en ese momento para la nación de Israel, que era el rey David. Llegó a oídos del rey lo que esta mujer estaba haciendo. Entonces el rey dijo, no, espérense, agarren los cuerpos, recojan los cuerpos de Saúl, los cuerpos de Jonatán, que también lo mataron, recojan los huesos que quedan y recojan los huesos de los hijos de esta mujer y entiérrenlo dignamente. Así dice la palabra, entiérrenlo dignamente. Esta mujer, no sé si este era el cometido de ella, la meta que se puso, pero de que lo logró, lo logró. Ni las fieras se comieron sus hijos. Y a final de cuentas, después de sus hijos morir ahorcados con una vergüenza tan grande, después de morir por esta situación, por pecados que no le correspondían a él, sino a su padre Saúl, a su descendiente, a su antecesor Saúl, al rey Saúl. Entonces estos muchachos fueron honrados porque dice que fueron sepultados dignamente, como se correspondía que se sepultaran, como se correspondía que sepultaran a la descendencia de un rey. Fueron sepultados dignamente. No sé qué puede ser, vuelvo y te repito, esas aves de rapiña que están en tu vida, que están en tus alrededores, que están merodeando tus hijos, que están merodeando tus finanzas, tu matrimonio, tu esposo, tu esposa, tu ministerio, lo que Dios ha puesto en tus manos. No sé qué puedes representar en este momento, pero a ti te digo en este momento, espanta, ahuyenta toda ave de rapiña que quiera devorar lo que Dios ha puesto en tus manos. Si nuestro Dios lo puso en tus manos, en mis manos, es porque piensa hacer algo con ello. Porque nosotros tenemos un Dios, le servimos a un Dios de propósitos. Entonces nuestro Dios, que tiene un propósito con cada cosa, tiene un propósito para tu vida, para tu ministerio, para tus hijos, para tu casa, como lo tiene para la mía también. Entonces nuestro Señor no se equivoca y no da cosas porque sí, no, tienen un propósito. Entonces no sé cuál ave de rapiña, cuál león rugiente del enemigo, cuál leoncillo es que ande tratando de devorar lo que Dios te dio. Plántate firme, declara palabra, como decíamos en la transmisión pasada, que declarábamos que con una palabra basta. Empieza como Rispa, párate firme y empieza a declarar palabra sobre tu casa. Empieza a declarar lo que Dios dijo. Empieza a declarar las promesas que hay en nuestra palabra. ¿En qué palabra? En la Biblia. Empieza a declarar las promesas. Empieza a declarar qué Dios te dijo. ¿Qué dice aquí para nuestros hijos, para nuestro matrimonio, para nuestras generaciones? ¿Qué dice la palabra? Empieza a declarar esa palabra. Empieza a creerla en fe. Empieza a declarar que el Dios Todopoderoso tiene planes contigo, con tu casa, con tus hijos. Empieza a espantar toda ave de rapiña. Vuelvo y te repito, el león rugiente, el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero hay un león que es el león de la tribu de Judá, que no importa cuánto ruja el enemigo, el león de nosotros ruge. Y cuando ruge, como dice la palabra, ¿quién no ha de temer? Si el león ruge, ¿quién no ha de temer? ¿Quién no ha de temer? Todos los leoncillos que anden por ahí van a rugir cuando el león de la tribu de Judá ruge en tu casa. Cuando el león ruge por tu boca. Cuando el león ruge por tu fe. Cuando declaras la palabra. Cuando espantas con la autoridad que el Dios Todopoderoso te dio toda ave de rapiña que quiera devorar lo que el Dios Todopoderoso ha puesto en tus manos. No sé cuál sea, no sé cuál sea, lo que sea, lo que el Dios Todopoderoso te entregó. Y que el enemigo rugiendo por ahí te está queriendo hacer creer que verdaderamente eso no va para ningún lado, que no va a funcionar, que no va a producir. En el nombre de Jesús te digo, como le dijo el Señor a Aarón, pongan las varas a ver cuál florece. Y la vara de Aarón reverdeció. Así va a reverdecer lo que Dios ha puesto en tus manos. Así va a reverdecer lo que Dios dijo de ti, de tus hijos,
de tu descendencia, de tus generaciones, porque nuestro Dios verdaderamente no miente. No le servimos a un Dios que miente, que no hizo hombre de hombre para mentir, que no se arrepiente de sus palabras, que no cambia de idea a cada minuto. No. Cuando caminamos en fe, cuando le creemos a Él, cuando declaramos la palabra, cuando creemos en su promesa, en sus bendiciones, en el Dios Altísimo que nos llamó, vamos a ver como Rispa. Vamos a ver como Rispa que se va a cumplir lo que el Dios dijo, el Dios Todopoderoso dijo, que se va a cumplir, que se va a cumplir, que nuestros hijos no van a quedar en vergüenza, que nuestra descendencia no va a quedar en vergüenza, que nuestro ministerio no va a quedar en vergüenza, nuestro matrimonio no va a quedar en vergüenza. Lo que Dios puso en nuestras manos no va a quedar en vergüenza, porque ninguna ave de rapiña lo va a tocar. Así lo declaramos. No sé qué tomó Abraham en ese tiempo. Tomaría un palo, tomaría una piedra, tomaría algo. Pero dice la palabra que espantaba, ahuyentaba a toda ave de rapiña que se quería comer el sacrificio del Dios vivo. El sacrificio que él le puso al Señor, él no permitió que ninguna ave se lo comiera. Quizás puede verse, me atrevería a decir, como sacrificio lo que se tomó en ese momento, que fueron los 2 hijos de esta mujer y los 5 de Mical. Pues ese sacrificio, ella no permitió que nadie se lo comiera, que ninguna ave de rapiña lo devorara. Y así te digo en este momento, párate como Rispa, párate firme y defiende tu casa, párate firme y ahuyenta toda ave de rapiña que se quiera comer lo que el Dios Todopoderoso te dio. Bueno, hasta aquí esta palabra en la tarde de hoy. Espero que el Dios Todopoderoso bendiga tu vida. Espero que haya sido de edificación para ti, como lo ha sido para mí. Como siempre te digo, la palabra primero tiene que hacer rema en nosotros para poder ser hablada, para poder ser predicada, para poder ser de edificación para otros. Primero tiene que hacerlo en nosotros. Primero tiene que hacer el trabajo que tiene que hacer en nosotros primero, para que pueda hacer efecto en ustedes. Te invito a que le des like al video, que te suscribas, que actives la campanita de las notificaciones para que así YouTube te diga cada vez que subimos un video nuevo en nuestras redes. Te habló tu hermana en Cristo, Gialni José. Dios bendiga tu vida, Dios te guarde en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Dios te bendiga y te guarde. Bye bye.